A continuación, escucharemos una clase sobre el verso 25 del capítulo 5 del primer canto del Srimad Bhagavatam, dada por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada el 6 de agosto de 1975 en Vrindavan, India. Istalepan anumodito dijai sakisma bhunjit sarvat sakilnika evam pravittasya visuddha chetasa tadharma evatmaruchi prajat. Very simple process of awakening Krishna consciousness. Es un proceso muy sencillo para despertar la conciencia de Krishna. This Atmaruchi means attraction for the self. Ese Atmaruchi. Atmaruchi significa atracción por el ser. Or soul. O por el alma. There are Atma. Atma means sometimes his body. Tenemos esta palabra Atma. Atma a veces significa el cuerpo. Atma buddhi kunape tridhatu. Yasyatma buddhi kunape tridhatu. Gross materialists, they think that I am this body. Los materialistas, los grasos materialistas piensan que son el cuerpo. That is also Atmaruchi. Eso también es Atmaruchi. They are busy to maintain this body, to decorate this body. Están muy ocupados en mantener el cuerpo, en adornar el cuerpo, To feed this body, en alimentar el cuerpo, to satisfy the senses of the body. en satisfacer los sentidos del cuerpo. And this is also Atmaruchi, También eso es Atmaruchi, because the body is also called Atma. porque al cuerpo se le llama también Atma. So, this is another Atmaruchi, Ese es otro Atmaruchi, materialist. materialista. And then, Atma means mind also. Atma significa también mente, Mental speculation, la especulación mental, very much busy estar muy ocupado, muy atareado in mental speculation. en la especulación mental. That is also Atmaruchi. También eso es Atmaruchi. And the topmost Atmaruchi, topmost means that is real Atmaruchi. Y el Atmaruchi más elevado significa que es el verdadero Atmaruchi. To be attracted by the self or superself. Sentirse atraído por el ser o por la superalma, por el super ser. That is Atmaruchi. Eso es Atmaruchi. So our business is to awaken that supreme Atmaruchi. Lo que a nosotros interesa es despertar ese Atmaruchi supremo. That is Krishna consciousness. Y eso es conciencia de Krishna. Supreme Atmaruchi, Supreme Atma. El Atmaruchi supremo, el Atma supremo. Krishna says, Matta Paratara Nanya. Krishna dice, Mata Paratara Nanyat. You can take in different platforms, different kinds of attraction, but when our attraction is in Krishna,
Nosotros podemos situarnos en distintos planos de atracción, pero cuando nuestra atracción se centra en Krishna, eso es conciencia de Krishna. So, just like for bodily comfort, there are so many scientists, physiologists, biologists, they are trying to understand. En lo que se refiere a las comodidades del cuerpo, hay ya muchos científicos, biólogos, fisiólogos que tratan de entender The constitution of the body. Tratan de entender la constitución del cuerpo. They are busy. Y están ocupados en ello. And similarly, mental speculators, philosophers, they are also busy. También están ocupados los filósofos, especuladores mentales. Similarly, the ultimate Atmaruchi, if we want to know, then Del mismo modo, si queremos conocer el Atmaruchi final o supremo, we should be busy with such persons who are engaged in that type of Atmaruchi. tenemos que entrar en relación con las personas que poseen ese tipo de Atmaruchi. That is called Sadhu Sangha. Y eso se llama Sadhu Sangha. Sangat sanjayate kama. Sangat sanjayate kama. As you associate, so your desires become, attached. En función del modo, no de la relación, de las relaciones que estableces, tus deseos se apegan. So here it is said that Vijay Uchistalepan Anumodita Vijay. El verso dice Dijay, Uchista lepam atmadijay, atmalepam dijay. Vijay, the Brahmana. Dijay, los brahmanas, el brahmana. And the supreme Brahmana is the devotee, Krishnaika Saran. Y el brahmana supremo es el devoto, Krishnaika Saran. So, Narad Muni, in his previous verse, he was engaged in washing the dishes, eating the foodstuff left by the Vijay. En el verso anterior, Narada Muni estaba ocupado en servir a los sabios, en comer los remanentes de los alimentos dejados por los Dijay, Like the Brahmanas. los brahmanas. In this way, he infected their disease. Y de ese modo se contagió de su enfermedad. As in ordinary material sense, if you eat the remnants of foodstuff of a diseased fellow, Es como en nuestros tratos cotidianos, si tú comes los restos de los alimentos de una persona enferma, and then you infect the disease. te contagias de su enfermedad. Therefore, sometimes when there is a patient suffering from tuberculosis, it is strictly separated from the family. Por eso a veces cuando una persona padece la tuberculosis, a esa persona se la separa estrictamente del resto de la familia. To another room or another house. Se la encierra en otra habitación o en otra casa. So that it is very infectious. Porque es algo muy contagioso. Cholera is very infectious. También el cólera es muy contagioso. Smallpox is very much infectious. La viruela es muy contagiosa. There are many
infectious disease, hay muchas enfermedades contagiosas. so as you infect this material disease by eating the foodstuff left by a diseased fellow, Y del mismo modo que nos contagiamos de esas enfermedades materiales comiendo los restos de la comida dejada por esa persona enferma, similarly, if you eat the remnants of foodstuff left by a Vaishnava, del mismo modo, si comemos los restos de la comida que ha dejado un you Vaishnava, become Vaishnava. nos volvemos Vaishnavas. This is infection. Esa es la infección. So we should voluntarily accept this infection. Debemos aceptar voluntariamente esa infección. The other infection we should avoid. El otro tipo de infección debemos evitarlo. And this infection we shall welcome. Pero ese contagio debemos aceptarlo voluntariamente, debemos darle la bienvenida. But the process is the same. Pero el proceso, el procedimiento es el mismo. Parang drishta nivartate. Param drishtva nivartate. You can refrain from the lower class of infection simply by infecting yourself with the higher class or transcendental class of infection. Tú puedes liberarte de las infecciones, de la infección de la infección inferior, contagiándote con la infección superior. So Narad Muni, he was a small boy. Narada Muni era un niño pequeño. It was not possible for him to study Vedanta or philosophy. He was not even educated. De modo que él no tenía posibilidad de estudiar el Vedanta ni la filosofía, no había recibido ni siquiera una buena educación. But still, simply by eating the remnants of foodstuff, Pero aún así, por el simple hecho de comer los restos de comida left by the devotees, dejados por los devotos, Vijay, y ahí he became so exalted. llegó a elevarse hasta tal punto, The explanation is given there. The evam pravittasya visuddha chetas. el verso da esta explicación, dice, evam pravrittasya visuddha cetasa. Because I was engaged in this service, gradually my heart became clean. Debido a que me ocupé en servicio, poco a poco mi corazón se limpió. Visuddha chetas. Visuddha cetasa. Cetasa means heart. Cetasa significa corazón. So, actually, Krishna consciousness is there. En realidad, la conciencia de Krishna está ahí ya, As it is stated in the Chaitanya Charitamrita, como afirma el Chaitanya Charitamrita, Nitya Siddha Krishna Bhakti. Nitya Siddha Krishna Bhakti, Because we are part and parcel of Krishna. porque somos partes integrales de Krishna, Just like father and son. como el Padre y el Hijo. However, there may be misunderstanding, but if the father and son come together, Aunque pueda haber malentendidos entre ellos cuando el Padre y el Hijo están juntos, and their affectionate dealing is began, y sus tratos afectuosos han comenzado, immediately original relationship is revived. inmediatamente se revive la relación original.
It does not take much time. No lleva demasiado tiempo. Similarly, we are already related with Krishna because Krishna says, Mama Ivansa Jiva Bhuta. Del mismo modo, nosotros ya tenemos una relación con Krishna, porque Krishna dice, Mamai Vamso Jiva Bhuta. All living entities are my part and parcel. Todas las entidades vivientes son mis partes integrales. Aham bija pradapita. Aham Bija Pradapita. I am the seed-giving father. Yo soy el padre que aporta la simiente. So how this relation can be broken? That is not possible. ¿Cómo podría romperse esa relación? No es posible. That is already there, eternal. Eso es algo que ya está ahí eternamente. Therefore, it is said in the Chaitanya Chaitamrita, Por eso el Chaitanya Charitamrita dice Nitya Siddha Krishna Bhakti. Nitya Siddha Krishna Bhakti. Nitya Siddha means eternally perfect. Nitya Siddha significa eternamente perfecto. It is not that we are artificially acquiring this Krishna Bhakti. No. No se trata de que adquiramos artificialmente este Krishna Bhakti. No, It is not artificial. no es algo artificial, It is natural. es algo natural. This is actual fact. Y esa es la realidad. So, we are simply because in the present material condition, our heart is covered with so much garbage of different types of body. Y nosotros simplemente debido a que en nuestra situación actual tenemos el corazón cubierto por tanta basura debido a los diferentes tipos de cuerpos, It's like all of a sudden something comes to your mind. es como si de repente viene algo a tu mente. It has no connection, just like a bubble. Es algo que no tiene nada que ver, no tiene relación, es como una burbuja Comes up. que surge, sale. Because so many dirty things are reserved on account of our material condition and life. Y porque tenemos tantas cosas, tantas impurezas almacenadas debido a nuestra vida material condicionada Millions and millions of years. durante millones y millones de años. Anadi karama phale pori bhavar nava jale. Nadi karama fale pari babar navajale. Anadi, we cannot. Anadi means the creation. Anadi no podemos. Adi significa la creación. So before this creation, Antes de esta creación, Bhutta Praliyat. Bhutva Bhutva Praliyate. We are in this material contamination, not that in this millennium. Before they just like millennium after millennium. Nosotros vivimos en esta creación, en esta contaminación material, no solo desde este milenio, sino milenio tras milenio. Narad Muni was speaking his life before this millennium. Narada Muni está hablándonos de su vida antes de este milenio. So, Anadi means creation. Anadi significa creación. But not only one creation, several creations. Pero no solo una creación, sino varias creaciones We are forgotten. que hemos olvidado. We are in this material world. Hoy estamos en el mundo material. Krishna Bhuliya Jiva Bhagavan. We are Krishna Uliya Jive Bhogya searching Vanchaka. after material comfort, sense gratification. Estamos buscando las comodidades materiales, la complacencia So sensorial, many ways. de tantas formas distintas. So, Anadi Karama Phale Pari Bhavarna Pajali. Anadi Karama Fale Pari Bavarna Vajale. Parivare Nade Kyupai. In this way, Dari Vare Nade Kyupai.
De ese modo, so consciousness is there, tenemos conciencia, but the dirty things contaminated life after life, that is accumulated. pero la contaminación de impurezas que hemos acumulado vida tras vida está ahí We have amontonada. to cleanse this. Y eso tenemos que limpiarlo. And that is called Visuddha Chetas. Y eso se llama Visuddha Chetasa. Visuddha Chetas. Visuddha Chetasa. That's like infection of disease Como cuando nos contagiamos de una enfermedad. can be also disinfected by injection, by vaccine. De esa enfermedad podemos liberarnos de la infección mediante una inyección, mediante una vacuna. Similarly, if you take this vaccine, Del mismo modo, si tomamos esta vacuna, si nos ponemos esta vacuna or for antiseptic, o este antiséptico, what is that called? Counteracting? ¿cuál es su finalidad? Neutralizar, contrarrestar. Inoculation and so on. There are Inocular. different terms. Hay distintos términos. So, this is the process. Ese es el procedimiento. We are eternally related with Krishna. Tenemos una relación eterna con Krishna. Nitya Siddha Krishna Bhakti. And you are Nitya Siddha Krishna Bhakti. eternally very affectionate and obedient servant of Krishna. Y somos eternamente sirvientes muy afectuosos y obedientes de Krishna. That is our position. Esa es nuestra posición. Somehow or other it is covered. De una u otra forma, ahora estamos cubiertos. So that garbage, that covering, has to be moved. Y esa basura, esa porquería, esa cubierta, hay que eliminarla. Therefore Chaitanya Mahaprabhu said, Cheta Darpana Marjanam. Por eso Chaitanya Mahaprabhu dice, Cheto Darpana Marjanam. This is the process of cleansing the mirror. Y ese es el proceso para limpiar el espejo of the heart. del corazón. The mirror, when it is covered by dust, Un espejo, cuando queda cubierto por el polvo, you cannot see your face nicely. no te puedes ver la cara reflejada bien. But as soon as it is nicely brushed and cleansed, you see exactly what you are. Pero tan pronto como lo limpias, le pasas un paño y te miras, puedes ver exactamente cómo eres. Similarly, the Krishna consciousness movement means cleansing the heart of all the dirty things that is accumulated life after life. Del mismo modo, el movimiento para la conciencia de Krishna significa limpiar el corazón de todas las impurezas que se han acumulado año tras año, vida tras vida. It is not an artificial thing. We are learning to become devotee of Krishna. No se trata de algo artificial, aprender a ser devotos de Krishna. We are already devotee of Krishna. Somos ya devotos de Krishna, But we have forgotten, pero lo hemos olvidado. or the consciousness is covered. O nuestra conciencia está cubierta. Now, by this process, devotional process, Y ahora, mediante este proceso devocional, especially by kirtan, by chanting, glorifying the holy name of the Lord, sobre todo mediante el kirtan, mediante el canto en glorificación del santo nombre del Señor, the cleansing process is accelerated, very ese proceso de limpieza se acelera soon it takes place. y se produce rápidamente, pronto. Kirtanadeva Krishnasya mukta sangha
param brajet. Kirtanat eva krishnasya mukta sangha param brajet. This is the facility of this age, Kali Yuga. Esa es la facilidad que nos brinda la era actual, Kali Yuga. This is the only facility. Es la única facilidad de la era actual. You cannot perform meditation or perform big sacrifices as the En Kali Yuga no puedes practicar la meditación ni hacer grandes sacrificios, mentioned in the Vedas. como se mencionan en los Vedas. Or you cannot perform even deity worship very nicely. Ni siquiera puedes adorar como es debido a la deidad. There are so many flaws. Everything is very difficult. No hay suficientes flores. Todo es tan difícil. And charity, and there are so many. La caridad, hay tantas. Samena, danena, Samena, damena, danena, tyagena. tyagena. Okay, where is the money? I shall. There is no money even to feed me. I am eating this morning. I do not know what shall I eat in the evening. No, ¿dónde está todo el dinero para eso? No hay dinero ni siquiera para alimentarme. Yo comí esta mañana, pero no sé si voy a comer a la noche. This is the position at the present moment. Esa es la situación en la época actual. Prayana alpayusa kalau asmin jugijana. Prayena alpayusa kalau asmin yugejana. Life is also very short duration. La vida dura poco. And so many disturbances. Y hay tantas molestias, tantas causas de perturbación. Not only disturbance of the Kali Yuga, by the disturbance by the government also. No solo las molestias de Kali Yuga, sino también las molestias que nos causa el gobierno, by the demigods. Las que nos causan los semidioses. There is scorching heat. Hace un calor abrasador. There is a severe cold. Hace un frío riguroso. And Ativrishti, sometimes more than we want. There is Ativrishti, a veces hay más de lo que queremos. Rainfall. Sometimes there is no rainfall. A veces llueve más de lo que se puede soportar, a veces no llueve en absoluto. And in this way the scarcity of foodstuff, anavrishti. Y de ese modo se produce la escasez de alimentos, anavrishti. Ludvika and taxation. Ludvika, los impuestos. These are the disturbances. Esos son los inconvenientes, las molestias de Kali Yuga. So many. Hay tantas. One side taxation by the government. And por una parte, los impuestos que impone el gobierno. Other side by nature. Por otra parte, las que nos causa la naturaleza. There is scarcity of food. Escasea la comida. And there is scarcity of rain. No llueve lo suficiente. So these are stated in the Bhagavata. Todas esas cosas se explican en el Bhagavata. Dudbhikha, anavrishti, dudbhikha, karopirita. Anavrishti, durbhika, karapirita. People will be so much disturbed. It is already disturbed. La gente vivirá tan perturbada, se encuentra ya perturbada, sin duda. Gachanti grikananam. They will leave their home. Gachanti griha kanana. Abandonarán su casa. Their family, and go to the forest, go to the hills. Abandonarán a su familia y se retirarán al bosque, a las montañas. Disgusted. Asqueados. So, this is the Kali Yuga symptoms. Esos son los signos, las características de Kali Yuga. The how one will clean the heart. ¿Cómo vamos entonces a limpiar el corazón? He cannot sit even peacefully for a moment. No pueden ni siquiera sentarse tranquilos durante unos instantes. Disturbed. Están siempre perturbados. Always. Agitados.
mind, anxiety, siempre con la mente llena de ansiedad, full of anxiety. llenos de ansiedad. How it will be possible to meditate? This is all nonsense. This is not possible. ¿Cómo van a poder meditar? Es una imposibilidad, es una tontería. In Kali Yuga, meditation is not possible. En Kali Yuga no se puede meditar. The so-called meditation is a farce. La supuesta meditación es una farsa. Those who are trying to meditate, therefore you don't see any improvement in their life. Los que se dedican o tratan de meditar, por eso no veis que su vida mejore de ninguna manera. They're making a formal meditation, but they remain what they are. Se someten a un proceso de meditación formal, pero siguen siendo lo que han sido siempre. Don't improve anything. No mejoran en lo más mínimo. That's not possible. No es posible. So, therefore in this age it is recommended that Kriti Jadhayato Vishnu Tritayang Jajato Makhai. Por eso en la era actual se aconseja Krite Yad Yayato Vishnu Tetraya Yayato Makai Dapare Parichajayam Kalau Tad Harikirtana. Dapare Paricharya Yad Kalau Tad Harikirtanat. Simply chant Hare Krishna. Simplemente hay que cantar Hare Krishna. That is the only way. Esa es la única manera. There is no other method. No hay otro There método. are methods, but you cannot perform it. Hay otros métodos, pero no puedes practicarlos. You are so condemned. You means we also, everyone. Sois tan... vivís en una situación de condena tan grande, y cuando digo vivís me refiero también a mí, todos. We are so condemned, and the age is so condemned. Vivimos en una situación tan grande de condenación, la era es una condenación tan grande, That is very, very difficult. que es de lo más difícil. It is not possible. No es posible. And another process is this, as Narad Muni says, Uchchistalepan anumodito dijai. Y otro proceso es, como indica Narada Muni, Uchistalepan Anumodita Dijai, To serve the devotee, a pure devotee. servir a los devotos puros. If you serve someone other, Si de una u otra forma les sirves, you contaminate his quality. tú te contagias de sus cualidades. Tad dharma. Tad Dharma. Sakrit bhunje, one side is apasma kilmisha. Por una parte, Apasva Kilmisha Kilvisha. means the sinful reaction of life. Kilvisha significa la reacción de la vida pecaminosa. So reduce the reaction of sinful life, because unless we are sinful, De modo que se trata de reducir las reacciones de la vida pecaminosa, porque si no somos pecaminosos, we cannot remain within this. A prisoner means a criminal. no podemos quedarnos aquí. Prisionero significa delincuente. As soon as you find a person in the prison house, you should understand that he is a criminal. Tan pronto como veis que una persona está en la cárcel, debéis entender que ha cometido algún delito. That criminality may be of different degrees. Puede haber, por supuesto, distintos niveles de delincuencia. That is another thing. Eso es otra cosa. But he is a criminal. Pero es un delincuente. Similarly, anyone beginning from Brahma Del mismo modo, todo aquel que, comenzando por Brahma down to the germ in the stool, hasta el gusano en el excremento, they are all sinful. todos son pecadores. All sinful. Todos son pecaminosos.
People will be surprised that Brahma is also sinful. La gente se sorprenderá. Brahma también es pecador. Yes. Sí. Brahma has also desired that I shall be the supreme creature within this Brahmanda. Oh. Brahma también ha deseado, yo seré el ser creado, la criatura, el ser más poderoso de este Brahmanda. Whole universe. En todo el universo. A little or more. Say, En mayor o menor medida. anyone who has got this desire that I shall enjoy in this material world. Todo el que ha tenido el deseo de disfrutar en el mundo material He is a sinner. es pecador, es pecaminoso. That is sinful. Eso es pecaminoso. Because suppose something yours, something belongs to you, Supongamos que tenéis algo, hay algo que os pertenece. and if I desire how I shall take this possession of this thing, is Y yo lo deseo, yo pienso, ¿cómo puedo poseer esa cosa que not that criminal? no es un delito? Something belongs to somebody, Una cosa pertenece o es propiedad de otra persona. and if you make a plan to possess that thing, Si tú haces un plan para adueñarte de esa cosa, is it not criminal? ¿no es eso un delito? So, actually, Krishna is the Bhokta. En realidad, el Bhokta es Krishna. Bhoktaram Jagatavasam Sarvaloka Maheswaram. Bhoktaram Jagyatapasam Sarvaloka Maheshwaram. He is the proprietor, Él es el propietario. Sarvaloka. Sarvaloka. Not a single plot of land belongs to you. A vosotros no os pertenece un solo trozo de tierra. Isavasamidam Sarvam. Actually, Krishna is the proprietor of everything, he is the enjoyer of everything. Isa Vasyam Idam Sarvam. En realidad, Krishna es el propietario y disfrutador de todo. Then why I shall desire to enjoy and own ¿Por qué entonces voy a desear yo disfrutar? the property? This is criminal. Disfrutar de la propiedad de otro. Eso es delincuencia, es delictivo. This is criminal. Es delictivo. That may be in a small portion, and that is going on. Tal vez en una pequeña proporción está ocurriendo. The ant is also struggling for existence to También la hormiga está luchando por la existencia. possess a grain of sugar, Está luchando por poseer, por adueñarse de un granito de azúcar. and somebody is trying to possess some state, Mientras que otro se esfuerza por adueñarse de todo un país. and somebody is trying to possess the whole universe. Y otro se esfuerza por adueñarse de todo el universo. But the status of mentality is the same. Pero el estatus, la conciencia o la mentalidad es la misma. So, this mentality means criminal. Y esa mentalidad significa que es una mentalidad delictiva. This mentality. Esa mentalidad. How I shall become enjoyer? ¿Cómo puedo llegar yo a ser el disfrutador? How I shall possess this? ¿Cómo puedo poseer todas estas cosas? Krishna Bhuliyaji Bhagavan Chakare. Krishna Bhuliya Jiv Bhogyavan Chakare. He forgets, when one forgets that Krishna is the enjoyer, Si la persona olvida, cuando nos olvidamos de que el disfrutador es Krishna, Krishna is the proprietor. cuando nos olvidamos de que Krishna es el propietario, As soon as he forgets and tries to become himself the enjoyer, tan pronto como olvidamos y tratamos de ser nosotros mismos el disfrutador,
or himself the proprietor, o ser nosotros mismos el propietario, immediately Maya captures. inmediatamente Maya nos atrapa. Krishna boliya ji bhogovancha kore, Krishna buliya jive bhogya vanchakare. pasete Maya tare japotiya dhare. Pásate Maya tare yapatiya dare. Yes, come on. Now come under my jurisdiction. Not Sí, venid y entrad bajo mi jurisdicción. there. No os quedéis ahí, Here. venid aquí. This is the position. That Esa es la situación. for we living entities, we are described tatastha. Por eso a nosotros, a las entidades vivientes, se nos describe como tatasta. Tatastha means marginal. Tatasta significa marginal. Actually, we are spirit soul. En realidad somos almas espirituales. Our position in the spiritual world. But we are sometimes fallen down. Nuestra posición es el mundo espiritual, pero a veces, o en cierta ocasión, hemos caído. This material world. Hemos caído a este mundo material On account of our desire to enjoy. debido a nuestro deseo de disfrutar. That was Sri Chaitanya Mahaprabhu's philosophy, not his manufactured philosophy. This is the actual position. Por eso la filosofía de Sri Chaitanya Mahaprabhu no es una filosofía inventada, es la posición real. He, when he instructed Sanatana Goswami, Cuando instruyó a Sanatana Goswami, Sanatana Goswami put before him the question Sanatana Goswami le hizo una pregunta. that I was a minister Le dijo, yo era un ministro, and I am a Brahmin, soy un brahmana, I am very learned. soy una persona muy culta. They say, of course, that I am Panditji, Y ellos dicen que, por supuesto, yo soy un panditji, but actually I do not know what is my position. pero en realidad, o la verdad, es que yo no sé cuál es mi posición. Actually I am fool number one. I do not know what is my position. En realidad soy el necio número uno, yo no sé cuál es mi posición. These innocent people, they call me, I am Panditji, I am minister. La gente inocente me dan este tratamiento, dicen que yo soy panditji, dicen que soy un I ministro, am this, I am that, and I accept that I am that. que yo soy esto, soy lo otro, y yo lo acepto. But actually I do not know Pero en realidad yo no sé, what I am. yo no sé quién soy. That is the position everywhere. You will ask any prime minister that Esa es la posición en todas partes. Podéis preguntar a cualquier primer ministro. you are prime minister, but actually what you are. Tú eres el primer ministro, pero en realidad, ¿qué eres? Will you remain prime minister forever? ¿Puedes seguir siendo primer ministro para siempre? Huh? He or No te lo puede decir. she cannot answer this question. No puede responder a esta pregunta. Or they evade this question. O tratará de evadir esta pregunta. But this is really the question. Athat Brahma Jigyasa. Pero esa es la verdadera pregunta. Atato Brahma Jigyasa. One should try to understand what I am. Debemos tratar de entender quiénes somos. But they do not read. Pero ellos no tratan de They do hacerlo. not inquire, and neither they are interested. Ni preguntan ni sienten interés. So, foolish persons, they may be prime minister in this life, next life a dog. Son personas necias que tal vez en esta vida sean primeros ministros y en su siguiente vida sean un perro. They don't care, No se preocupan. but this is not life. Pero eso no es vida. Radha Brahma Jigyasa, one should inquire. Atato Brahma Jigyasa. Debemos preguntar, interesarnos And purify himself.
y debemos purificarnos. So this purificatory process, it is very simple. Y este proceso purificatorio es de lo más sencillo. Try to take shelter of Mahatpada Rajobhisekam. Tratad de refugiaros en Mahatpada Rajobhisekam. Vina Mahatpada Rajobhisekam, it is stated by Prahlad Maharaj. Vina Mahatpada Rajobhisekam, así lo explica Prahlad Maharaj. Naisang matistavat urukramangri. Urukrama means Krishna. Naisang matistavat urukramangrim. Urukrama significa Krishna. Whose activities are very, very great. Cuyas actividades son de lo más excelso, de lo más elevado y glorioso. Just like Krishna lifts the mountain. Como cuando Krishna levanta la montaña. It is called Urukrama. Se le llama Urukrama. Urukrama means his power is very, very great. Urukrama significa que su poder es realmente inmenso. A foolish person accepts a rascal as Bhagavan. Los necios aceptan a cualquier sinvergüenza como Bhagavan. We are not so rascal. Pero nosotros no somos de esa clase de necios. We accept Krishna, Nosotros aceptamos a Krishna. Bhagavan. Aceptamos que Krishna es Bhagavan. Urukrama. Urukrama. He can lift and he can pick up the mountain immediately. He can keep on his finger. We want this Él pudo levantar la montaña y inmediatamente sostenerla sobre su dedo. Not making like this and a grain of gold. Eso es Dios, no hacer así y producir un trocito de oro. We are not so fool. No somos así de necios. We want this kind of Krishna. Nosotros queremos esa clase de Dios, Krishna, Urukrama. Urukrama. So how this Urukrama, one can surrender. Naisang matistavat Urukrama angring. ¿Y cómo se manifiesta ese Urukrama? Naishang matistavat Urukrama angrim. Angring means this leg. How Angrim significa la pierna. one can be attached? What is the use of taking shelter of Krishna's lotus feet? ¿Cómo podemos apegarnos o de qué sirve refugiarse en los pies del loto de Krishna? Because these misgivings, this garbage of different types of desire will be finished. Porque todos estos errores, estas molestias de los diversos tipos de deseos se terminarán. So how it is possible? Niskinchananam mahiyasanga padarajubhisekam. ¿Y cómo puede hacerse esto? Nitskinchananam mahatpadan rajobhisekam. So long one does not take the dust of the lotus feet of a devotee. Mientras no tomemos el polvo de los pies de loto del devoto, He is niskinchan, who has nothing to do with this material world. el devoto que es niskinchana, que no tiene nada que ver con el mundo material, But he is exalted in Krishna consciousness. sino que es muy elevado en el cultivo de conciencia de Krishna. Unless we do that, there is no possibility. Mientras no hagamos eso, no tenemos la menor posibilidad. Mahiyasanga padarajubhisekam. Mahiyya Sampada Rajobhisekam. This is interesting. So here Narad Muni is doing that. Ese es el mandamiento y eso es lo que está haciendo aquí Narada Muni. Mahiyasanga padarajubhisekam. Mahiyya Sampada Rajobhisekam. Therefore, by eating the remnants of food stuff left by them, by washing their dishes,
De ese modo, por comer los remanentes de la comida que dejaban, por lavarles los platos, by washing their feet, lavarles los pies, everyone can do. es algo que todos podemos hacer. Therefore this association is required. Y por eso es necesaria esta asociación, esta compañía. If one associates with devotee, pure devotee, Si nos relacionamos con el devoto puro somehow or other give service one another, y de una u otra forma les ofrecemos servicio los unos a los otros, to the spiritual master, ofrecemos servicio de una u otra forma al maestro espiritual, Vaishnava, a los Vaishnavas, automatically he becomes purified. de forma natural y automática nos purificamos. De forma natural, inmediata. Without any study of Vedanta, without any. Sin necesidad de estudiar el Vedanta, sin ningún tipo de... Simply by sincere service to the devotee. Simplemente con el sincero servicio que se ofrece al devoto. Evam pravittasya, if one is engaged in this way, Evam pravritasya, cuando una persona se ocupa de esta manera, Vishuddha cetasa, Visuddha cetasa, he becomes gradually clean of the dirty things accumulated in the heart. esa persona gradualmente se libera de las impurezas acumuladas en el corazón. And sadharma, eva atmaruchi, Y comienza Swadharma Evatma Ruchi. and the saintly person and devotees, what is their business? ¿Cuál es la función, la misión de las personas santas y de los devotos? Business is atmaruchi, taste for Krishna consciousness. La función, la actividad de las personas santas y de los devotos es Atma Ruchi, tener un gusto por la conciencia de Krishna. Prajayati, automatically will develop. Y Prajayate, de forma natural, se desarrollará. Therefore, every one of us, the members of Krishna consciousness, Por eso, todos nosotros, los miembros del movimiento para la conciencia de Krishna, should remain purified always debemos permanecer siempre purificados, by the regulative principle siguiendo los principios regulativos given and chanting, que nos han sido dados y cantando, so that everyone is Vaishnava and everyone is serving everyone. In this way the association will purify the whole stock of it. de modo que todos somos Vaisnavas y todos nos servimos a todos. De ese modo, esta compañía lo purificará toda la situación. This is the process. Ese es el proceso. Thank you very much. Muchas gracias.